inventaron el púlpito este para poner botella de agua. A mí me correspondía predicar el sermón de fin de año, pero todos saben que el accidente pues evitó que fuera así. Entonces el pastor me pidió que si podía predicar, le voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque todavía no hacen las 6 semanas que dice el médico que necesito para que se curen los huesos. Pero tengo la costumbre que cuando me invitan a predicar nunca digo que no. Entonces, de todas formas, preparé en mi gente por si acaso, ¿no? Pero yo espero que no, que con la gracia de Dios vamos a poder predicar en este día. Así que, si estamos aquí, es por su gracia. Pudiera ser que no estuviéramos en el cielo ya, pero estamos aquí. Entonces, mientras estamos aquí, pues vamos a predicar el cielo. Entonces, en el Salmo 90, Moisés dice: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigan al corazón sabiduría. Le daba mucha importancia a Moisés al día. Y aunque vamos a hablar de días, semanas, meses, años y siglos, sin embargo, el día es lo más importante. Nosotros contamos nuestra vida aquí, en la tierra, por años, pero en el cielo debe llevarse otra cuenta distinta. Porque dice la Escritura que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él quiere hacernos considerar a nosotros la importancia y el valor del tiempo de nuestra vida, no por años, ni por meses, ni por semanas, sino por días. Pásale a cada día su afán, dice el Señor. Así que hacer esa petición, enséñenos a contar nuestros días, cada día nos colma de bendiciones. Diariamente podemos ver bendiciones de Dios. No querramos adelantarnos a las bendiciones, ni tampoco estemos echándole menos las bendiciones que ya recibimos, sino que vamos a disfrutarlas todas. Eso digo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana será consigo congoja. Bástale a cada día su propio mal. Y nuestra vida comenzó un día, y también va a terminar en un día, y va a acabar en otro. Así que, ¿cuál a nosotros no nos ha dado a conocer ese día? No nos ha dado a conocer ese día en el cual será el último. La vida es como un libro, y cada uno de nosotros somos escritores, usted lo sabe. Aunque hay algunos que no sepan leer ni escribir, de todas formas somos escritores que estamos escribiendo un libro. Diariamente estamos escribiendo un libro. Diariamente estamos escribiendo una página de un libro que al fin de año ese libro se va a completar, o sea, el primer tomo o uno de los tomos de nuestra vida. Hay quien puede escribir 20, hay quien puede escribir 30, hay quien puede escribir hasta 100 o más. Pero el asunto es que todos escribimos, todos somos. Y lo estamos escribiendo para la eternidad. No somos escritores aquí de libros, sino que estamos escribiendo un libro para la eternidad, en el cual Dios registra nuestros actos y nuestra vida. Así que, y nosotros también estamos haciendo historia, porque hacemos historia precisamente cuando escribimos, y delante del Señor, cuando pasen los años, veremos cuánta historia hemos escrito. Y Moisés compara la vida con un libro. En ese salmo dice: todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los segundos son las letras en la composición de nuestra vida. Los minutos, las palabras. Las horas son las frases. Los días, los párrafos. Las semanas, las páginas. Los meses, los capítulos. Y los años, los libros. Nosotros, sin excepción, hemos terminado un tomo más, o terminamos un tomo más el 31 de diciembre. Y menos mal que pudimos terminarlo, porque casi no podemos terminar el tomo. Pero sí, cada uno de ustedes escribió un tomo, el cual está ahí grabado en la presencia de Dios durante el año que pasó. Y decimos siempre un año más, pero yo digo es un año menos, porque es un año menos que nos queda. Cada vez que pasa, cumplimos años, es un menos que nos queda.
Y cada vez que pasa un año, es un año menos que nos queda, aunque es un año más para contar. Sin embargo, nosotros hemos terminado precisamente un tomo más en la serie de las obras de la vida. Como dije antes, pueden escribir varios tomos, pero de acuerdo a lo que vivamos. El prólogo a la eternidad es muy variado, es corto a veces y a veces largo, que es feliz en ocasiones y en otras que es trágico. Contiene palabras de fuego y de calma, frases de gozo y de tormento, párrafos de adversidades y párrafos de incomparable dicha, páginas de dulzura y de amargor, capítulos de caída, de culpa, de vergüenza, de pecado, de derrota, y capítulos de arrepentimiento, de perdón y de paz. Y cada libro lleno de bruscos cambios, de lucha, de cantos y de ayes, de risas y de lágrimas, de alegría y tristeza, de amor y de odio, de olvidos y recuerdos, de esperanzas y desengaños, de salud y enfermedades, de hambre y de miseria, y de consuelo y gloria. Vivimos rodeados de contrastes, y nosotros mismos somos el medio entre los extremos. Estamos entre el pasado y el porvenir, y a nuestro alrededor vemos lo blanco y lo negro, la virtud y el vicio, la calma y el ruido, lo grande y lo pequeño, el sabio y el necio, la mentira y la verdad. Y en medio de esas violentas transiciones nos encontramos nosotros en tanto que se escribe con signos inalterables nuestro destino eterno. Feliz mil veces para el creyente que confía en Cristo y hallado refugio en la gracia de Dios. Y mil veces miserable para el infiel que rechaza esa gracia y desoye la voz de Dios. Vive sin fe y sin Dios en este mundo. Los siglos. Cada siglo tiene su historia. El primer siglo es el siglo de Cristo y de la fundación del cristianismo. Siglo de persecuciones y siglo de triunfo. Siglo de Nerón, de Domiciano y el siglo de los apóstoles. El siglo segundo, el siglo de los emperadores buenos, de Antonino y Marco Aurelio. El siglo tercero, el siglo de Clemente, de Orígenes y Cipriano. El cuarto siglo, el de la herejía y del papado, y época en que figuraron Ambrosio y San Agustín. El quinto siglo, el siglo de Jerónimo y Crisóstomo, y el siglo de la caída del Imperio Romano. El sexto siglo, de Gregorio el Grande, de los francos, los lombardos y los ostrogodos. El séptimo siglo, el siglo de los monjes y las conquistas musulmanas. El octavo siglo, el siglo de la guerra de los papas y su lucha por el dominio temporal. El siglo noveno, el siglo de Carlos Magno. El siglo décimo, el siglo de tinieblas, del feudalismo, de hambre y de muerte. El siglo XI y XII, los siglos de las cruzadas. El XIII, el siglo de los albigenses y de la Magna Carta, la Inquisición. El XIV, el siglo de la literatura y de la verdad religiosa. El siglo de Dante, de Petrarca y de Wollstonecraft. El XV, el siglo de Juan Hus, de la invención de la imprenta, del descubrimiento de América y de buena gana. El XVI, el siglo glorioso de la Reforma, el siglo de Lutero, Calvino, Melanchthon, Knox y Savonarola. El siglo XVII, el siglo de la victoria protestante y del puritanismo, de rebelión en Inglaterra y el siglo de Richelieu en Francia. El siglo XVIII de las conmociones políticas, siglo de emancipaciones y repúblicas en América y el mundo, y el siglo de misiones evangélicas. El siglo IX, el XIX, el siglo de los inventos y de la ciencia, del tráfico mundial, de las máquinas y la electricidad. El siglo XX, el siglo de la guerra, se desprecia la justicia, el orden, la tranquilidad, en que los hombres se afanan y consagran su energía en la persecución del dinero y del placer. Siglo de Alberto Schweitzer, aparición del SIDA y aumento del homosexualismo, caída del comunismo en Europa. Estos son los siglos. Cada año tiene su historia, que resultaría interminable si quisiéramos escribirla. El 93 en Francia, el 76 en Estados Unidos, el año del hambre en Irlanda, el año de Colby, año de abundancia, años de miseria, años marcados por un evento maravilloso, años de lutos y de guerra. Todos estos datos históricos los estamos diciendo para que pensemos en cómo la vida pasa, cómo los hombres y las mujeres pasan, cómo las personas famosas, porque aparecen en historia, y porque hicieron historia, por eso que aparecen en historia, y muchos ni los conocen,
aquellos que no conocen la historia. Pero la historia de Egipto, todos esos hechos, y nos hace ver que la mano de Dios, en fin de cuentas, lo de Dios es lo que realmente vale. De nada vale todas las victorias y las que se obtienen por toda la fama que puede uno tener. Vemos como generación tras generación pasa. Y solamente se mantienen en victoria o se obtuvieron la victoria aquellos que eran creyentes. Pero los que no obtuvieron una victoria pírrica. Cada cada mes tiene su historia. Año 59 de enero, comienzo del comunismo en Cuba, nace Martí, Cícero, Edmundo Burke, Herschel, Linneo, Edmundo Halley, Mozart, Federico el Grande, y mueren Galileo, Catalina de Medici, Jorge Fox, Carlos Magno y Enrique VIII. En febrero nacen Carlos Dickens, Melanchthon, Lincoln, Washington, Longfellow y Carlos V. Y mueren Luis Benito Cellini, Miguel Ángel y el Duque de Guisa. En marzo nacen Juárez, Bach, Laplace, Haydn, Descartes y mueren Beethoven, Livingstone, Newton, West, Goethe, Jonathan Edwards y Juan Wesley. Y Casiodoro de Reina se tradujo la Biblia en este tiempo. En abril nacen Irving y Kant y mueren Séneca, Diógenes, Alejandro Grande, Magallanes, Shakespeare y Roberto Reyes. En mayo nacen el Dante, Felipe II, el Duque de Wellington, Durero y mueren Colón, Sabranola, Calvino, Martí, Quintetón y Schiller. En julio nacen Sócrates, Diego Velázquez, Blas Pascal, Rubén Henry, Juan Bichel y la emperatriz Josefina. Y mueren Mahoma, Nerón, Ariosto y Jerónimo de Praga. En julio nacen Isaac Watts, La Fontaine y Juan Newton. Y mueren Loyola, Iturbide, Marat, Carlota Borday, Roberto Bull, Wilberforce, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En agosto nacen Calígula, Gareth, Doc, Walter Scott y Napoleón. Y mueren 13 papas romanos. Y Lope de Vega, Balzac, Agustín, Bunia y Guillermo Weiss, el Guillermo Tell de la Escocia. En septiembre nacen Píndaro, Ariosto, Humboldt, Bossuet, Nelson y mueren Oliverio Cromwell y Jorge Welfer. En octubre nacen Cervantes, Fernando VII, Erasmo y Carlos Martel, el vencedor de los terratenientes. Y mueren Aristóteles, Zwinglio, Chopin, Berkeley y Juan Cisca. En noviembre nacen Mahoma, Martín Lutero y Ricardo Vázquez. Y mueren Milton y Alejandro Cruz de Corrector. En diciembre nacen Gustavo Adolfo de Suecia, Klepper y Carlos Weller. Y mueren Antonio Maceo, Vasco de Gama, Tomás Becker, Bascarle. Y se celebra el nacimiento de Cristo, porque no nació en diciembre, generalmente celebramos su nacimiento, ¿verdad? Como ustedes saben. Así que todas estas personas, hermanos, hicieron historia. Están en historia porque hicieron historia. Sin embargo, como decías antes, ¿de qué le valió a algunos si no tuvieron a Cristo? Todas estas victorias y toda esta fama que obtuvieron, de nada le valió. Pero entre ellos también algunos cristianos que sí tuvieron victorias. Y todos sabemos, ¿verdad? Conocemos Daniel Livingstone, Alberto Schweitzer, y podemos enumerar número de creyentes que dieron y sirvieron a la humanidad. Semana y días. Cada semana tiene su historia. De la semana profética, la semana de semana, hasta la semana de la pasión, pero de todas las medidas de tiempo que tienen historia, ninguna es más de interés que los días. Los días. La historia del día primero de año, que despierta un sinnúmero de resoluciones y planes con propósito, y la historia del día segundo, en que empiezan a quebrantarse esos buenos propósitos y a desvanecerse esos débiles planes, forjar en un momento de excitación por quienes están sostenidos por el deseo sincero de recibir ayuda que solo viene de Dios. La historia del 14 de junio para los franceses, el 2 de mayo para los españoles, del 4 de junio para los americanos, del 20 de mayo para los cubanos. Es importante que pensemos la historia y lo más importante. ¿Cuál es el día más importante de la vida? ¿Cuál es el día más importante de tu vida? El día que nos convertimos, Señor. El día de la conversión. Ese día no se puede comparar con otro. El día en que uno se convierte, Señor, y la gracia del Señor lo alcanza a uno, y la luz de Dios lo ilumina, y entonces uno siente deseo de saltar, de gritar,
de llorar, de cuántas cosas, pero sin embargo se siente una alegría, una intensidad feliz, una intensidad de felicidad que se siente y solamente podemos acordarnos, ¿verdad? Pero tampoco se puede comparar el día que nos dieron el sí, pero a muchas veces parece, pero no es igual. Realmente es inolvidable ese día. Es el día más importante de nuestra vida, el día que nos convertimos al Señor, el día que el Señor tocó nuestro corazón. Así que la historia del día de nuestra conversión a Dios, el día de nuestro bautismo, el día en que fue contestada nuestra primera oración, el día en que fuimos librados de la carga del pecado, cada día de esos que llevan una marca honda y una historia que se escribió y se está escribiendo en nuestro corazón con señas imborrables. Es un día de la vida y un día cuya memoria nos acompañará hasta después de la muerte. Hay días buenos y malos, días y días, porque de día se compone la vida. Algunos hombres son infelices porque no viven el día, sino que se pasan el tiempo llorando por el pasado y suspirando por el porvenir, y dejan pasar el presente lleno de oportunidades. Hoy es el día, dice el Señor, hoy es el día de disfrutar la salvación, hoy es el día de sentirnos feliz, hoy es el día de trabajar por el Señor, hoy es el día de servir, hoy es el día. No hace falta esperar. Y lo que ya pasó, ya no podemos ni siquiera vivir un día, ni una hora del año que pasó. No podemos vivir un día de ese año que pasó, ni una hora. Así que algunos son infelices precisamente porque no viven al día. Es tan difícil saber vivir y ser sabio para aprovechar los días, que Moisés en el texto dice esta ferviente oración: Dios, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y no olvidé que Moisés era un sabio y gran hombre, que estaba bien instruido en toda la sabiduría de los egipcios, pero aunque sabio, ambicionaba vivir bien, y por ser lo conocía que esto solo se aprende de Dios mismo, y por eso le rogaba: enséñanos. Sí, enséñanos. Hemos pedido al Señor que nos enseñe. Los hombres pueden enseñarnos su sabiduría, pero hay muchas cosas que no podemos aprender sino de la escuela de Cristo. La sabiduría de los hombres nos hace hinchados y vanidosos, pero la sabiduría de Dios, lo que pedía, pero así Moisés, es la sabiduría que desciende de arriba y la cual es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin fingimiento. En la palabra del texto no se trata de los días del pasado, sino de los días que estamos corriendo. Entre tanto que se dice hoy. La matemática nos ayuda a contar nuestros días de una manera imperfecta. Si tienes 30 o 40 años de edad, lo multiplica por 365 días y tienes la suma de tus días. Pero hay algo que falta en tu cuenta. Y es esto: ¿puedes contar los días que te faltan en la tierra? No puedes contar los días que te faltan. ¿Puedes estar seguro de que vivirá mañana? Tampoco puedes estar seguro de que vivirá mañana. ¿Puedes añadir a tu existencia un día más? Tampoco lo puedes hacer. No sabes si tendrás fuerza para soportar las pruebas que te dará el día. Tienes la paz de Cristo en tu alma para resistir serenamente los golpes enteros del maligno sin darte por vencido. Y tienes la sabiduría que solo viene de Dios y la que pide Moisés en el texto, para ser más fiel en el servicio que debes a Dios, a tu familia, a la iglesia y a tus semejantes. Si hayas dispuesto a luchar contigo mismo para vencer tus propias inclinaciones, para corregirte, para elevarte, para aprender de Dios y para ser digno esposo, padre, hijo, amigo, cuidadano y viceversa. Si eres mujer, las páginas de escritura siempre se dan importancia al tiempo presente. Es el único que tenemos a nuestra disposición. Es bueno estar preparado por eso. No sabemos cuándo vamos a partir. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te pelearás. El Señor dice que irás al lugar del tormento. No lo decimos nosotros, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Por eso te ruego esta mañana que si todavía no tienes a Cristo, te decidas a vivir cada día con Él, porque es la forma en que podemos disfrutar realmente con felicidad esta vida.
Nunca volveremos a tener una mañana, ni una tarde, ni una hora, ni un segundo. El año pasó, ni tenemos que contar con el futuro porque todavía no nos pertenece. El día de hoy es el nuestro. En todo el mundo mueren cientos de miles de personas por día, 15 cada segundo. Vivamos los días, uno por uno, y con cuidado, porque son cortos. Hay más tiempo que vida. Es muy común oír a todos decir a terminar un año, ya cuento un año más. Y o ha pasado otro año más en nuestra vida, pero en justicia. Debería decirse un año menos, porque en realidad de verdad cada año que pasa es un año menos en nuestra existencia aquí sobre la tierra, un año menos entre nosotros y Dios, tiempo menos que nos falta para encontrarnos la presencia del Señor. El año nuevo está delante de nosotros, comencémoslo bien y pidamos fervientemente a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para traer el corazón sabiduría. Amados hermanos, deseo que un año feliz, en íntima comunión con Cristo y un año de verdadera consagración. Y recuerden, como todas estas generaciones que mencionamos pasaron, todas estas generaciones pasaron, y así que nosotros también pasaremos. Lo que hicieron en historia aparece en su nombre de historia. Muchos de nosotros ni siquiera aparecerán en la historia, pero sí apareceremos en el libro de Dios, en el libro que está escrito. Así que, hermanos, sigamos escribiendo, pero escribamos de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y vivamos vida consagrada al Señor, y que Él nos bendiga.